7:00 de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este martes 3 de noviembre, año 2020, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol. Buenos días a la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a los canales 29, 24 que están con nosotros a partir de las 9 de la mañana. A todos y a todas, buenos días. Bueno, señores, nuestros temas en el día de hoy, vamos a hablar básicamente de tres cosas. En primer lugar, las elecciones de los Estados Unidos, un análisis de fondo, ¿no?, sobre lo que está en el telón de todo este asunto. Vamos a hablar de las maniobras para excluir a Eddie Olivares de las ternas que deben presentarse este miércoles para la escogencia de la nueva Junta Central Electoral, y nos referimos en particular a lo que entiendo que es una injusticia que se está cometiendo en el PRM con el caso de una de las sustituciones a diputado. Pero entonces, señores, empiezo con un anuncio. Atención a este anuncio, En el día de hoy, Eury Cabral, en su comentario, va a hacer una revelación importantísima. Eury Cabral, en el día de ayer, se reunió con el expresidente Danilo Medina Sánchez, y el expresidente Danilo Medina Sánchez autorizó a Eury Cabral a decir en su nombre lo que Eury Cabral va a revelar. Es decir, que Danilo le solicitó a Eury Cabral que diga lo que él va a revelar hoy en el Sol de la Mañana y que lo haga en su nombre. Entonces hay una información importante, hay una primicia importante que la va a manejar Eury Cabral, producto de esa conversación que sostuvo ayer con el expresidente Danilo Medina Sánchez. Así es que esperemos que hay noticias en relación con Danilo Medina. Y el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces nosotros vamos inmediatamente con los temas que abordamos en el día de hoy. Más que en resultados, porque la verdad es que en todo este ambiente tan confuso, yo no tengo posibilidad de hacer ningún pronóstico sobre lo que pueda pasar en estas elecciones en el día de hoy, porque todos sabemos que las encuestas favorecen pues ampliamente a Joe Biden, que para los fines de la comparación con lo que pasó con Hillary Clinton, hay un factor que también favorece a Joe Biden, o varios factores que favorecen a Joe Biden. El asunto es que Hillary Clinton era mucho más impopular, o no tan impopular, pero más rechazada. Tenía una tasa de rechazo mucho mayor que la de Joe Biden. Ese es uno de los factores que favorecen a Biden, es decir, que
pueden favorecer la inclinación de las encuestas en su favor. Las mismas encuestas que se inclinaban a Hillary Clinton hoy pudieran ser más creíbles al inclinarse a Joe Biden, porque la tasa de rechazo de Biden es mucho menor que la de la señora Clinton. Pero otro factor que le favorece es que esas encuestas le dan el doble que lo que le daban a la señora Clinton de ventaja. Entonces ahora aparentemente en ese sentido hay menos posibilidades de equivocarse. Pero el propio liderazgo demócrata no se abstiene a eso. Ya vimos lo que planteó en el día de ayer el presidente Barack Obama. No, señores. Hay que salir a votar como si de eso dependiera la vida. Que nadie pues se sienta tranquilo por una supuesta ventaja amplia, porque eso necesariamente pudiera no ser así. Entonces, en medio de esas circunstancias, uno no disponiendo, en mi caso, de mayor cantidad de información que la que se publica, pero no soy una persona que tenga un contacto directo con esa realidad que me permita visualizar otras cosas, entonces tendría que ponerme a repetir como un papagayo lo que otros analistas están planteando sobre esa situación. Entonces, no tengo realmente una conclusión sobre lo que pudiera pasar en esas elecciones. Sí tengo una visión de fondo, porque cualquier cosa que ocurra comunica escasa esperanza y no evita lo que Estados Unidos tendrá que enfrentar en el futuro inmediato, que serán grandes convulsiones sociales, porque ese país que es la cabeza del mundo como paradigma de una democracia exitosa, pero también por la influencia que ha tenido como uno de los grandes imperios globales que ha conocido la humanidad, pues este país ha variado sustancialmente en la base de sustentación que caracterizó su progreso, que caracterizó su vida. No es el país que pudo estudiar Max Weber, uno de los padres de la sociología, el hombre que junto a Emile Durkheim y Carlos Marx son considerados los tres padres fundamentales de la sociología, desde luego, sacándole su plato aparte a Emile Durkheim. Emile Durkheim es el Duarte de la sociología. Marx podrá ser Mella, Weber podrá ser Sánchez, etcétera, pero Emile Durkheim es el padre de la sociología. Ahora, en un sitial alto, que tiene que ser al mismo nivel de padre de la sociología, está también Max Weber. Entonces, en uno de sus ensayos más conocido, que es el de la ética protestante en el espíritu del capitalismo, el hallazgo que él hace en esa y otras sociedades, después de pasar por un análisis del tema de las creencias, del tema de las religiones, él encuentra en las sociedades que están basadas en el protestantismo mayor nivel de progreso económico. Pero no en el protestantismo en sentido general. No en el protestantismo como algunos lo plantean en sentido general, que las sociedades protestantes, no. En el protestantismo en sentido general no. Esas sociedades que ha estudiado Weber dentro del protestantismo tienen una particularidad,
y entonces esa particularidad es la del protestantismo ascético, el protestantismo calvinista, que guarda alguna distancia con el protestantismo de luteriano. Entonces el protestantismo que alude Weber en su estudio es básicamente ese protestantismo ascético calvinista, también con algunas características de otro movimiento avivador del protestantismo, que fue el pietismo. Entonces, dentro de de ahí él extrae lo que él entiende que es el espíritu capitalista, no el capitalismo, sino el espíritu capitalista, que fue lo que caracterizó a sociedades como la de Estados Unidos. Pero ese espíritu del capitalismo, hace tiempo que esa sociedad se colocó totalmente de espaldas a él, porque no es el espíritu de la ostentación, sino que estuvo caracterizado por una serie de cosas. La diferencia, por ejemplo, de sociedades católicas, no porque el catolicismo per se sea, digamos, mejor o no sea mejor que el protestantismo, sino por un criterio que hay en su base, en la formación educativa. En el catolicismo, en las sociedades basadas en el catolicismo, hay una tendencia a una educación más humanística. En el caso de estas sociedades protestantes, hay un énfasis en conocimientos más técnicos, pero no solo eso basaba la diferencia, sino también en el ejercicio de la fe, en el ejercicio de la fe, que imponía de por sí una vida de trabajo y de sacrificio. Y como esa vida estaba basada en trabajo y sacrificio, el resultado de ese trabajo y de ese sacrificio, el beneficio de ese trabajo y de ese sacrificio, si bien es cierto que se puede usar para la mejoría, para el bienestar de quien lo ha ganado, y justamente el disfrutar de un bienestar producto de trabajo y sacrificio es motivo de orgullo, pero también es motivo para sentirse más cerca de la elección de Dios. Entonces, ahí es que interviene el calvinismo. En el caso de los luteranos, los protestantes luteranos, tenían sí una diferencia con los católicos, en el sentido de que ellos también les rendían culto al trabajo, pero dentro de un sentido, digamos, que hacía prevalecer una predestinación. Es decir, yo trabajo, pero estoy predestinado a la vida más o menos que llevo. Lo que hacían los luteranos era que ya mi vida, independientemente de mi trabajo, la igualaban con cualquier otra vida. No hacemos diferencia entre las personas por el tipo de ocupación. Todos somos criaturas de Dios y podemos ganarnos el derecho a estar entre sus elegidos. Y eso no hace distinción entre el que ejerce un tipo de profesión y el que ejerce otro tipo de profesión. Eso, en cierta medida, llevó a un espíritu conformista, porque de todas maneras, si mi meta final es la gracia de Dios y esa gracia de Dios la alcanzo desde el oficio que ejerzo, no importa cuál fuera el oficio, y mediante ese oficio me gano dignamente la vida, pues yo soy
un hombre conforme y tranquilo y espiritualmente tranquilo. El calvinismo llegó un poquito más lejos. El calvinismo llegó un poco más lejos e insistió mucho más en el progreso de la gente, en el trabajo como vehículo de cambio y de avance de la gente. Y entre más usted trabajaba, más avanzaba y más cumplía con el ejemplo de una vida ascética, de una vida austera, entonces usted estaba más cerca de Dios. Y de ahí entonces esta diferencia fundamental que estuvo en la base del desarrollo de los Estados Unidos de América. Entonces, para que el progreso sea legítimo, el progreso tenía que venir producto del trabajo y el ingreso tenía que venir producto del trabajo. Y usted trabajaba aunque no tuviera la necesidad de trabajar, porque el trabajo per se era parte de su cultura de vida, era esencial para su cultura de vida. Y el producto entonces del trabajo, como era producto del trabajo, no se derrochaba. Cuando vemos el modelo de los, digamos, grandes industriales, el modelo de lo que podemos decir que son las figuras icónicas del desarrollo industrial de los Estados Unidos, no vemos después a lo que presenciamos en la actualidad, a multimillonarios de una conducta estrafalaria, ostentando todas sus riquezas con grandes lujos, y esos lujos pues de cara a la gente que también los disfruta y se hacen famosos por esa ostentación. No, nada que ver con la vida de un Vanderbilt, por ejemplo, de un Carnegie Hall, de un Carnegie, por ejemplo, nada que ver con eso. Nada que ver en ese espíritu con ese tipo de gente que acumuló riqueza, pero siempre frente a la riqueza fue respetuoso, porque ese era un don del trabajo, era un don de Dios que había que cultivarlo, pero había que tener el respeto a lo que se generaba a partir de él. Ese respeto incluía una vida buena, pero no una vida, digamos, estrafalaria, una vida de ostentación. Entonces, eso estaba desde un Ford hasta cualquier otro apellido. Era todo lo que logramos, todo lo que tenemos, es producto de nuestro trabajo, es producto de esa devoción que sentimos por el trabajo. Eso es lo que nos da los ahorros, eso es lo que nos da el crédito del que disponemos, y esa acumulación es la que le va dando crecimiento a nuestra sociedad. Eso hace tiempo que desapareció. Y entonces, un país levantado sobre esa ética se fue convirtiendo en otro país. Un país, por ejemplo, levantado sobre la ética del ahorro, esa ética del ahorro ya no existe. Ya no existe. Es decir, se cambió la ética del ahorro por la del endeudamiento. Ya yo no sustento mi vida en los progresos que voy alcanzando producto de mis ahorros, sino que ya mi vida está falsamente sustentado, mis niveles de vida, en lo que voy consumiendo, una sociedad consumista, lo que voy consumiendo producto de un crédito que desborda realmente todas mis posibilidades. Y aunque en ese tema se ha abordado de manera
demagógica y hay gente hablando tontería de que si es demócrata y que si es republicano hay socialmente una situación distinta. Lo que ha hecho ese país, tanto con demócratas como con republicanos, ha sido irse totalmente a una ética totalmente contraria a la que caracterizó su progreso. Si hablamos de lo que ocurrió, por ejemplo, con uno que se puede citar como el mayor esperanzador que pudiera levantar, digamos, el demócrata, que fue Barack Obama. Vamos a ver brevemente lo que ocurrió con Barack Obama. Esta vez aquí ya no estoy hablando de Max Weber, sino de un pensador, probablemente uno de los mayores especializados en el tema energético, pero que también es uno de los grandes economistas, que se llama Jeremy Rifkin. Entonces, esta obra que tengo a mano de él, leída hace tiempo, es la tercera revolución industrial. Pero fíjense lo que representó, por eso es que le digo que no hay nada que espere a esa sociedad que va a enfrentar una crisis que no había enfrentado ningún otro presidente, ningún otro gobierno. No hay nada que le espere que sea realmente esperanzador y que esté planteando posibilidades de cambio. Fíjense lo que pasó con Barack Obama, como lo refiere aquí Jeremy Rifkin en la tercera revolución industrial. ¿Qué dice Jeremy Rifkin? El paquete de medidas de rescate del presidente Obama salvó el sistema bancario, pero hizo muy poco por las familias norteamericanas. En 2008, la deuda familiar acumulada en los Estados Unidos se aproximaba a 14 billones de dólares. Estoy hablando del 2008. La deuda familiar acumulada en los Estados Unidos se aproximaba a los 14 billones. Un país en que la familia, su orgullo era el ahorro. Entonces, pero ya la deuda familiar se aproximaba a los 14 billones de dólares. Para que nos hagamos una idea, dice Jeremy Rifkin, para que nos hagamos una idea de lo profundamente endeudados que están los hogares estadounidenses, baste pensar que hace 20 años la deuda media por familia equivalía aproximadamente al 83% de sus ingresos. Hace 10 años, la deuda de los hogares había ascendido hasta el 92% de la renta familiar y en el 2007 era ya del 130% de los ingresos, lo que indujo a los economistas a manejar un nuevo término, el del ahorro negativo, con el que reflejar el profundo cambio producido en las pautas de gasto y ahorro de las familias americanas. Pero estamos hablando que vino una crisis que entonces ahí probablemente la trata mucho mejor Paul Krugman, la crisis del 2008 que agudizó todo esto. Oye, pero esas crisis eran juego junto a la crisis que tiene que enfrentar ahora la economía mundial, con una economía familiar totalmente deshecha, es decir, mantenida artificialmente por el endeudamiento, por cuestiones que le crearon una serie de fábulas a la gente para hacerla creer que vivían en progreso. Entre todas esas cosas está el papel jugado por las modas, está el papel jugado por las marcas, que crean una sensación de riqueza artificial, porque ya yo no me igualo con los paradigmas de progreso económico, con lo que quiero igualarme, con que son mi aspiracional por mi modelo de trabajo. Yo me igualo con ellos por mi vestimenta. Y entonces, esa necesidad sociológica que yo tengo de buscar igualación, la moda entonces la usa para proporcionarme esa supuesta igualación a través de ella. Y entonces en la forma de vestirme
de yo consumir, ahí yo me estoy asumiendo la sensación de que yo estoy viviendo esa vida de holgura, porque uso las zapatillas deportivas que usa cualquier famoso, uso las camisetas, los que vestimos de otra forma que los trajes, que los blazers, que una serie de cuestiones, que los zapatos, que el calzado, y todas esas sensaciones de falsa igualación mantuvieron, digamos, entretenida a la gente en una dinámica de crecimiento de su pobreza sin que lo notaran. Sin que lo notaran. Entonces, es serio el problema estructural que tiene esa sociedad, y Joe Biden, por más que gane, no tiene la más mínima posibilidad de no evitar que en ese país hayan grandes convulsiones sociales como la habrán con Donald Trump. Cualquiera que gane se va a enfrentar a serias convulsiones sociales que también van a afectar a todas nuestras economías, porque esta crisis que estamos viviendo todavía no se ha desencadenado como tal y derivará en otras cosas. Pero bueno, hay otros temas por los que tengo que pasar. Se está trabajando en el tema de la Junta Central Electoral. Ayer tranque en la comisión que está trabajando este tema, porque esa comisión ha recibido instrucciones de excluir a Eddie Olivares. ¿Por qué? Porque si Eddie Olivares llega a la plenaria, es decir, al pleno de los senadores, donde debe llegar, entonces ahí habrán serias dificultades, porque nadie cuenta con más apoyo entre los senadores para ser electo como presidente de la Junta Central Electoral que Eddie Olivares. Por eso la solución que se planteó fue una solución totalmente antidemocrática, escandalosa, porque estamos hablando de una persona que se sometió al proceso, que no hay la menor razón para objetarle, para excluirle, que eso debe quedar a juicio del Senado, pero la menor razón para excluirle. Entonces, ayer, no sé en qué terminó esa reunión, pero ese era el asunto. La forma de excluir a Eddie Olivares, las instrucciones que hay para que Eddie Olivares no llegue a la presidencia de la Junta Central Electoral. El pretexto es la búsqueda de una supuesta Junta Central Electoral independiente, que no lo cree nadie, porque por otra parte se han estado haciendo reuniones y tratativas. Lo de Eddie Olivares, todo el mundo sabe que más que con la búsqueda de una Junta independiente, probablemente lo que le están objetando es que ha tenido cuando estuvo activo en el PRM, porque le ha solicitado una licencia, él pues ha pertenecido y ha encabezado un equipo distinto al de los actuales gobernantes. Y ellos no han tomado en cuenta que, eso lo ha planteado José Laluz y tiene mucha razón, que ese Hipólito Mejía ha sido clave para que el PRM esté en el poder, porque ha perdido 2 convenciones frente a Luis Abinader y lo ha respaldado. Y lo ha respaldado sin condiciones. Entonces, ahí está ese tranque, porque no habría manera de explicar por qué Eddie Olivares no aparece en esa terna. Rechácenlo ahí. Bájenle la línea ahí a los senadores que lo rechacen, pero debe aparecer en la terna. Debe aparecer en la terna. Ahora vamos a ver cuando esté ahí, qué pasa. Porque ya decía ayer que hay un medio pacto ahí entre que favorecer que una supuesta independencia. Todo eso se está pactando, Todo eso se está pactando y no hay posibilidad. No hay posibilidad de llevar ahí a nadie al margen de compromisos políticos. No hay la posibilidad.
Eso es un engaño para estúpidos. Decirle a estúpido que vamos a poner a una gente ahí que no tenga... No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, el que quiera creerse ese cuento, que se lo crea. Pero eso no es verdad. Eso solo se alega para tratar de objetar a Eddie Olivares. Pero objétenlo, no hay problema. Esta es una democracia. Pero permitan que se someta a ella. Permitan que los que tienen que decidir, decidan eso. Y ustedes tienen la mayoría. Bajen la instrucción a su mayoría. Bajen la instrucción a su mayoría para que no lo escojan. Salvo que se tema que la mayoría no va a seguir esas instrucciones. Entonces, por eso, la decisión antidemocrática de no, él no debe aparecer ahí. Resuelvan eso, pero él no debe aparecer ahí. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa. Entonces, eso es lo que tiene que ver con eso. Quiero terminar, porque ayer hice referencia a el caso de cómo el PRM ha buscado una salida al problema que tiene con la sustitución de los diputados. Desde luego que ahí internamente ellos sustentan que eso le corresponde al partido y que los cargos son del partido. Los cargos son del partido. Ahora, para lo que quieren hacer, para el pacto que tienen con el presidente Fernández, los cargos ahí no son del partido. Y para también favorecer junto con él una fórmula a la Junta Central Electoral, no, para eso no, para la independencia es frente a otros sectores, no, pero para ellos ponerse de acuerdo en una tratativa de aposento, para eso no. Para eso no. Entonces, hay un caso que yo creo que ellos lo están manejando con injusticia. Hacía la referencia en el día de ayer, porque en vez de buscarle una fórmula clara al conflicto que tienen en la capital, porque se arma una guerra. En la capital se armó una guerra por la sustitución de Josefa. Y hubo una campaña contra Josefa y contra su hijo, que es la que ha traído todas estas cosas que después se han producido. Entonces, eso choca, eso crea un choque. Entonces, en ese choque, lo que debieron decir, bueno, ok, que hay una situación de choque. No puede ser, no va a ser el hijo de Josefa, pero tampoco podemos favorecer a quienes se han valido de una campaña como la que se ha hecho en este caso. Punto, va a ser otra gente. Pero le buscaron una supuesta solución general cuando cada caso hay que verlo de manera particular, no pueden verlo cada caso general, porque una cosa es la sustitución de Josefa, pero la justificación de Josefa, a Josefa la pueden sustituir sin dejarle la posición. ¿Por qué? Porque Josefa ha ido a una función pública donde ella tiene mejores posibilidades de cumplir con sus compromisos políticos y de hacer un trabajo para el Estado. Es decir, en ese caso, usted no me lo puede comparar con una persona que ha fallecido, con una tragedia familiar. Eso usted no me lo puede comparar. Eso usted no me lo puede comparar con una tragedia familiar. Entonces, ayer refería al caso de Zaida Polanco, diputada en Valverde Mao. Zaida Polanco hace su trabajo, gana, pero lamentablemente hizo su trabajo en una pandemia. La pandemia la mató, ganó, pero murió. No llegó ni a recibir su certificado, declarada como electa, pues la pandemia la mató. La pandemia la mató, pero todo el mundo sabe lo que hay que hacer para ganar una diputación, que además de usted tener el trabajo político que ella tenía, la dedicación que ella tenía, hay que tomar los recursos que se tienen del patrimonio familiar y hay que buscar recursos y hacer una serie de cosas para poder alcanzar esa posición. Si no, no se alcanza. Es decir, es sobre la base de un sacrificio económico muy fuerte y más para gente que no tiene capital acumulado.
Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a darle al caso de ellos la misma solución genérica. No, cuando tenemos que ir a ver algunas cuestiones, algunas características particulares, porque la misma pandemia que la mató a ella, también sumergió en un lecho de gravedad a su esposo. ¿Y cómo fue que se le pegó el COVID a él? ¿Cómo fue que se le pegó el COVID a él? A él se le pegó el COVID y hasta la muerte, que estuvo a punto, que estuvo a punto de morirse, haciendo campaña, de campana a campana con su mujer y buscando recursos y haciendo el trabajo y encargándose él de zonas y de áreas. Ahí también estuvo a punto de morirse. Bien, haciendo campaña con ella, a punto de morirse. No, pero ahora la solución es, porque mira, lo que nos presentó en la capital, esto lamentablemente te afecta. No, vamos a buscar una gente que no ha buscado medio voto, porque tenemos que buscar una mujer para sustituirla. Pero venga acá. No, es que ese caso, a esa gente no le están dando una... No fue que esa diputada pasó a desempeñar un cargo en el gobierno. No fue que se murió. Fue que se murió haciendo campaña. Fue que esa familia ya tiene una tragedia ahí. A esa tragedia no la vamos a tomar en cuenta. Esa tragedia no la vamos a tomar en cuenta. El cuento es que, mire, después lo compensamos. Pero no vamos a tomar en cuenta esa tragedia. No vamos a tomar en cuenta que todo el mundo sabe que esa campaña la hicieron ustedes dos. Y que ahí hay una familia, que hay dos hijas, que no. Después lo compensamos, pero después lo compensamos. Entonces, en ese caso, todos los dirigentes del PRM saben que están cometiendo una injusticia. En ese caso están cometiendo una injusticia. Esa diputación deberían, sin discusión, y sin que vengan de que feministas hablar mierda de género. Género son las dos hijas que ella dejó ahí desamparadas. No desamparadas porque tienen un padre y un buen padre. Pero eso es género. Es decir, género es compensar a esas dos hijas que la madre se le murió haciendo campaña. Eso es género. Eso es género. Eso es género. Entonces, ese caso debieron solucionarlo y deben solucionarlo dándole esa diputación al esposo de Zaida, que se llama Gustavo Rodríguez. Yo no conozco a Gustavo Rodríguez. La referencia que tengo es de amigos que lo conocen y que saben de todo lo que pasó ahí. De todo lo que pasó ahí. Entonces, quería hacer ese planteamiento y vamos entonces a una pausa. Un poco más adelante, señores, estemos pendientes. Estemos pendientes porque Danilo Medina le pidió hoy a Eury Cabral que hablara en El Sol de la Mañana en su nombre y que hiciera un anuncio en su nombre. Cambio y fuera.